Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Virgo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral, Virgo. Virgo, en el trabajo te veo como un poco decaído y un poco como que no se están cumpliendo las expectativas que tenías dentro de lo laboral. Entonces, Virgo dice que en un futuro es cierto que todo se va a recomponer un poco, pero no te veo por la labor de esperar a un futuro. Te veo iniciando un cambio, ¿bien? Entonces, muchos de vosotros os podríais ya comenzar a plantear el tema de cambio de trabajo, ¿bien? Los Virgo que no estáis trabajando, lo mismo te digo, te veo planteándote un cambio para tener una oportunidad dentro de lo laboral. Antes de esto, Virgo, yo te diría, tendrás la oportunidad de estar trabajando, aunque no hay una seriedad, no hay un contrato, pero sí me sales como generando dinero por tema de trabajo, ¿bien? Virgo, que tenéis un negocio, está habiendo salida de dinero, demasiada salida de dinero, Virgo. Tendrás la oportunidad de trabajar con alguien o al lado de alguien, formar parte de algo que está en el exterior, que esto podría traer cambios dentro de tu negocio, dicen las cartas que sí. Bien, Virgo, que tenéis un negocio, también tengo que decir en este caso, los que os estéis planteando firmar algo con alguien del exterior para prosperar en tu negocio, dice no hagas grandes cambios, así te lo dicen las cartas, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Virgo y tu economía. No se trata de ganar o de perder algo. Dice todo lo que tenga que llegar a tu vida, en tu economía será lo justo. Si pierdes algo, no es una pérdida, es lo que tenía que ser, así lo dicen las cartas. Virgo, que estéis esperando solucionar algo que tenga que ver con una deuda o algo por el estilo. Dice, se va a solucionar, pero tú no vas a estar conforme con la solución. Dice, pero es que es lo justo. Así lo dicen las cartas. Los Virgo que estéis esperando otro tipo de entrada de dinero, sobre todo los que estéis esperando una entrada de dinero relacionada con tema de salud, dicen las cartas que tienes que esperar todavía por lo menos 3 semanas aproximadamente para recibir ese dinero. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comentando con los Virgo que estáis solteros. Bueno, Virgo que estáis solteros, aquí veo como una situación de tu vida, dice que tú puedes ver los caminos abiertos, ¿no? Con una persona en concreto, ¿no? Así lo dicen las cartas. Y es una persona bastante cercana a ti, ¿no? Es una persona que quizás ya conozcas. Pero también dicen, el que tú conozcas a esta persona no quiere decir que sea una persona de tu pasado, que posiblemente tú no hayas tenido nada con esta persona. Yo te voy a decir algo, Virgo. ¿Podría ser esta persona importante en tu vida? Sí, podría ser importante, pero también dice, habrá un momento en el que habrá que elegir. Así lo están mostrando las cartas. Habrá que elegir. ¿Qué hay que elegir? Algo hay que elegir aquí. Algo hay que elegir en un futuro. Entonces, posiblemente sea, aquí sí sea, que se meta a alguien del pasado, ahí te digo que sí,
Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Virgo, que estáis solteritos. Vamos a ver. Esta persona que se acerca a tu vida, y dicen que no es que se acerque, que sea nueva, sino que ya de alguna manera tú conoces a esta persona, dice, vais a empezar con algún tipo de tonteo, ¿no? O sea, todo va de forma muy lenta. Es cierto que es esta persona la que te busca a ti e insiste. No solo te busca, sino insiste en tener algo, en abrir esa puerta, ¿no? ¿Qué pasa? Que en un principio es una persona, digamos, que a ti te puede dar a entender que tiene algún tipo o que tiene otra intención. Yo no le veo a una persona con una intención negativa. Yo veo una persona que, bueno, que su manera de actuar puede dar esa sensación, pero no tiene una intención negativa en tu vida. ¿Qué pasa? Su manera de intentar abrir esa puerta puede ser para ti la menos adecuada, ¿vale? Lo que dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Aquí se podría llegar a algo importante con esta persona, Virgo. Yo veo aquí algo importante que podría suceder. Y antes de lo que tú te imaginas, o sea, que no es de estas relaciones en las cuales tú te vas a tirar muchísimo tiempo tonteando, años, o sea, para nada, yo te hablo de meses. O sea, en cuestión de meses aquí pasaría entre vosotros dos algo muy importante. Y me hablan de una unión entre vosotros o de algún tipo de compromiso. Vamos a ver. Es que es una persona que va a dar pasos grandes por ti, así lo dicen las cartas, Virgo. Aunque en un principio tú le pongas los obstáculos que le quieras poner, ¿no? Que eso sale también claramente. Pero yo los pasos que veo de esta persona son unos pasos muy importantes y son unos pasos que a ti, en cierto modo, te dan una tranquilidad, te dan una paz, ¿vale? Que es lo que yo estoy viendo aquí. Esa paz, esa tranquilidad que te aporta esta persona. Aunque, cuidado con cuando llegue el momento de tomar decisiones. También lo digo, que si se cruza alguien de tu pasado, Virgo, si eres tú el que te ves en esta situación, aquí dicen las cartas, cuidado con la decisión que se toma aquí, Vamos a ver qué más. Es que es el comienzo de algo para mucho tiempo, así lo dicen las cartas. Es el comienzo de algo para mucho tiempo, ¿ves? Dicen, pero habrá un momento de indecisión. Entonces, para aclarar un poco esto, vamos a ver qué pasaría en ese momento de indecisión. O qué pasaría si eligiéramos a la persona del pasado, ¿no? A cualquiera se le puede ir la olla, con esto, es verdad, Vamos a ver. De que tú, por ejemplo, creas que, o sea, estás bien con una pareja y de repente aparece tu pasado y te lo descoloca todo, ¿no? No sería un buen cambio, porque esa persona del pasado, dice, en el caso de que seas tú, Virgo, que te veas en esta situación, dice, tiene el mismo conflicto familiar, te vas a encontrar con el mismo conflicto familiar. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Virgo, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Mi queridísimo Virgo. Bueno, aquí está hablando de un estancamiento el cual estáis pasando a día de hoy y que uno de los dos dice va a tomar una decisión. Hablan de una decisión muy rotunda, muy marcada, ¿no? Que no es una decisión a medias,
Entonces, Virgo, dice, esta decisión implica el que vosotros continuéis, pero sí, esa continuidad está ahí. Pero ahora hay otra parte que se pregunta, dice, ¿voy a continuar de la misma forma? Entonces aquí hay un miedo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. A ver, sería necesario arreglar ciertos conflictos a nivel familiar y sería necesario también demostrar el tema de las emociones y los sentimientos, que esto no se está mostrando, esto no se muestra ni las emociones ni se muestran los sentimientos. Entonces, una de las partes, el tema de seguir, dice, yo seguiría, pero seguiría de la forma en que tú seguiría dependiendo de lo que tú me demuestres, ¿no? Dependiendo de lo que tú me demuestres. Entonces aquí dicen las cartas que hay sentimientos, pero es que están muy profundos, que no se demuestran de cara de tú a tú, no son capaces de demostrarse. ¿Bien? Entonces, está el sentimiento y está el dolor de la otra persona, ¿no? De por qué piensa que no hay un sentimiento real. Vamos a ver qué más. Es que dice que necesita una seguridad para poder mostrar esos sentimientos. Si te vale de algo, que yo creo que te va a valer de mucho, Virgo, necesita esa seguridad, ¿no? No siente una seguridad. Entonces es una persona que si no siente esa seguridad no va a abrirse a la otra persona, a ti en este caso, ¿no? Dice, esto es una conclusión que sería importante llegar a ella para actuar de la forma adecuada, ¿no? Ante la situación que hay ahora mismo. Vamos a ver qué más, Virgo. Casados, en convivencia y novios. Yo os voy a decir una cosa, veo muchos de vosotros que estáis buscando un cambio. Claro, un cambio positivo. La persona que busca un cambio positivo. Vais a tener ese cambio. ¿Sabes el único problema que yo veo a día de hoy? ¿Por qué no se producen esos cambios? Que posiblemente serán preguntas que tú te haces constantemente. Porque está esa falta de seguridad. Y esa falta de seguridad también la está generando ciertos comentarios de alguien hacia a tu pareja, ¿no? Entonces, esos comentarios generan una inseguridad también. Bien, vamos a ver qué más. Virgo, casados, en convivencia y novios. Bueno, tenéis posibilidad de volver a empezar. Dice, es necesario comunicación. Comunicación, no veo una comunicación entre vosotros. Lo que yo veo es orgullo. Aquí, por ambas partes, ¿eh? Veo orgullo. Y por aquí dice, no es el camino indicado. Dice, para tener una estabilidad no hay que dejar las cosas, pues venga, que sea lo que Dios quiera. No, hay que hacer un movimiento aquí, por lo menos en este caso. Por lo menos en este caso, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu mensaje especial del amor.
Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje especial del amor. Bueno, Virgo, respecto a tu mensaje especial del amor, las cartas te dicen, ¿de qué te dejas llevar tú? ¿De quién te estás dejando llevar? ¿Por qué no te permites vivir una historia, ya sea válida o no válida para los demás? Tiene que ser válida para ti, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar un mensaje especial. Vamos a ver, Virgo, y tu salud. El aparato digestivo se está marcando muchísimo, y deberíais de seguir con pruebas, así lo dicen las cartas. A lo mejor ahora no, pero más adelante sí. Bien, aunque dice no será algo grave, será algo de lenta recuperación, pero no será algo grave. Mi queridísimo Virgo, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con tu mensaje general. Tu mensaje general, Virgo, te dice, Virgo, estás en una situación de tu vida o en un momento de tu vida, ¿no?, en el cual puedes dejarte sorprender, aunque las sorpresas no sean las que tú quieras recibir. Pero a lo mejor ese dejarte sorprender te vale, en cierto modo, para darte cuenta o para abrir los ojos en algún aspecto de tu vida. Mi queridísimo Virgo, el número 19 te voy a dar para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.